Jerusalén. Pocas ciudades en el mundo concentran tanto misterio, tanta fe, tanta sangre y tanta historia en cada piedra de sus murallas. Una ciudad sagrada para 3 religiones: el judaísmo, el cristianismo y el islam. Y, al mismo tiempo, el epicentro de algunos de los conflictos más prolongados y dolorosos de la historia de la humanidad. Pero, ¿cómo llegó Jerusalén a ser lo que es hoy? ¿Por qué esta ciudad de apenas 125 km al cuadrado ha sido disputada, destruida y reconstruida más de una treintena de veces? ¿Por qué millones de personas de todo el planeta miran hacia ella como el corazón de la fe? Pero también como la llaga abierta del conflicto moderno. La historia de Jerusalén comienza hace más de 3.0 años, cuando el rey David, según la tradición bíblica, la convirtió en capital del reino de Israel. Fue su hijo Salomón quien levantó el primer templo, que se convertiría en el centro espiritual del pueblo judío. Desde entonces, Jerusalén ya no era una ciudad más, era un símbolo, un lugar donde lo terrenal y lo divino parecían encontrarse, pero esa centralidad la hizo vulnerable. En el año 586 a.C., los babilonios de Nabucodonosor destruyeron el templo y deportaron a los judíos. Décadas después, los persas permitieron su reconstrucción, dando origen al segundo templo. Jerusalén se transformó en escenario de conquistas persas, griegos, romanos. Todos sabían que dominar Jerusalén era dominar no solo un territorio, sino una fe. Pero el día que cambiaría todo llegó en el año 70 después de Cristo, cuando el Imperio Romano arrasó Jerusalén y destruyó el segundo templo. Solo quedaron sus muros, lo que hoy conocemos como el Muro de las Lamentaciones. Para los judíos, comenzó la diáspora. Para los cristianos, Jerusalén se convirtió en el escenario de la pasión y resurrección de Jesús en el siglo VII. Con la expansión árabe y la aparición del Islam, Jerusalén adquirió un nuevo significado. Según la tradición islámica, el profeta Mahoma ascendió al cielo desde la explanada de las mezquitas, en el lugar donde hoy se erigen la cúpula de la Roca y la mezquita de Al-Aqsa. Así, Jerusalén se convirtió en la tercera ciudad santa del Islam, después de la Meca y Medina. Desde entonces, musulmanes y judíos compartieron, no siempre en paz, los espacios sagrados. Bajo el dominio de los califatos árabes, Jerusalén prosperó como centro religioso y cultural, pero el equilibrio se rompería con la llegada de un nuevo actor, los cruzados. En 1099, los ejércitos cristianos europeos conquistaron Jerusalén tras un asedio brutal. La sangre de musulmanes y judíos corrió por las calles, y la ciudad se convirtió en capital del reino cruzado de Jerusalén. Para la cristiandad latina, la posesión de Jerusalén era la culminación de su misión sagrada, pero la ciudad cambiaría de manos de nuevo en 1187, cuando Saladino, el gran líder musulmán, recuperó Jerusalén. A partir de entonces comenzó un ciclo de reconquistas, tratados y guerras que definieron la Edad Media. La ciudad fue cruzada, defendida y disputada durante siglos. Lo fascinante es que, incluso en los momentos más oscuros, Jerusalén nunca perdió su magnetismo. Cada imperio que la conquistaba intentaba dejar su huella, pero ninguno lograba borrar la memoria de los anteriores. En 1517, Jerusalén pasó a manos del Imperio Otomano, que la gobernó durante 4 siglos. Fue un periodo de relativa estabilidad a las comunidades judías, cristianas y musulmanas convivían bajo el sistema de Milais, que otorgaba autonomía religiosa. Sin embargo, Jerusalén permanecía en la periferia del imperio, pobre y olvidada, hasta que el siglo XIX trajo consigo nuevas tensiones. El auge del nacionalismo, la rivalidad entre potencias europeas y el renacer de las aspiraciones judías pusieron nuevamente a Jerusalén en el centro del tablero. Tras la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano se derrumbó y Jerusalén pasó al control británico bajo el mandato de Palestina. Fue entonces cuando las contradicciones explotaron. Por un lado, la Declaración Balfour de 1917 prometía un hogar nacional judío en Palestina. Por otro, Londres aseguraba
a los árabes independencia y soberanía. Dos promesas incompatibles que plantaron las semillas del conflicto actual. Durante las décadas de 1920 y 1930, oleadas de inmigrantes judíos llegaron a Palestina, huyendo del antisemitismo europeo y más tarde del Holocausto. Jerusalén se convirtió en foco de tensiones crecientes, disturbios, huelgas, atentados y en 1947, la ONU propuso un plan de partición que convertía a Jerusalén en una ciudad internacional bajo control de la comunidad internacional. Pero esa propuesta no prosperó. Y en 1948, con la guerra árabo-israelí, tras la independencia de Israel, Jerusalén quedó dividida. De 1948 a 1967, Jerusalén fue una ciudad partida. Jerusalén occidental quedó bajo control de Israel, mientras que Jerusalén oriental, incluyendo la ciudad vieja y los lugares santos, quedó en manos de Jordania. Durante ese periodo, el Muro de las Lamentaciones estaba fuera del alcance de los judíos. La ciudad estaba físicamente dividida, con muros, alambradas y puntos de control. Para el mundo, era el símbolo de una guerra inconclusa. Pero en 1967, durante la Guerra de los 6 días, Israel ocupó Jerusalén Este y proclamó la ciudad como su capital indivisible. Fue un momento decisivo, por primera vez en casi 2.0 años. Los judíos tenían control sobre el muro y el monte del templo. El problema, esa victoria, para unos fue derrota y humillación, para otros. Para los palestinos y el mundo árabe, la ocupación de Jerusalén Este se convirtió en un símbolo del despojo. Desde entonces, Jerusalén es el epicentro del conflicto israelí-palestino. Israel la considera su capital eterna y indivisible. Los palestinos la reclaman como capital de su futuro estado. La comunidad internacional, dividida, nunca ha resuelto la cuestión. Los lugares santos concentran la atención, el Muro de las Lamentaciones, la explanada de las mezquitas, la Vía Dolorosa. Cada oración, cada manifestación puede convertirse en chispa de violencia. Jerusalén no es solo un problema local, es un símbolo global que moviliza a millones de creyentes en todo el mundo. Las intifadas, los atentados, las negociaciones fallidas de Oslo, la decisión de Estados Unidos en 2017 de reconocer Jerusalén como capital de Israel. Todo gira en torno a esta ciudad. Y la pregunta sigue abierta. ¿Puede Jerusalén ser una capital compartida o está condenada a seguir siendo el corazón dividido del conflicto? Jerusalén es mucho más que una ciudad. Es un espejo de la historia humana, de nuestra fe, de nuestras esperanzas, pero también de nuestras divisiones. Cada piedra guarda la huella de un imperio. Cada calle cuenta una historia de conquista, resistencia y devoción. En Jerusalén, lo sagrado y lo político se entrelazan hasta ser inseparables. Para unos, es la promesa de redención. Para otros, es el símbolo de pérdida. Para todos, es el epicentro de una tensión que todavía hoy define el rumbo del Medio Oriente y, en muchos sentidos, del mundo. La historia de Jerusalén aún no está escrita del todo. Y quizás nunca lo esté, porque mientras siga siendo el corazón del conflicto, seguirá siendo también la ciudad donde la humanidad se enfrenta a sus propias contradicciones.